Buenas noches a todos los presentes. El capítulo técnico IEEE Computer Society de la rama estudiantil IEEE de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, conjuntamente con AEUPS, directiva de la carrera de Ciencias de la Computación de la Universidad Politécnica Salesiana Cuenca y el Colegio de Ingenieros en Informática, Sistemas y Computación de la SUAY, CISCA, les damos la más cordial bienvenida al último día del primer Congreso de Ciencias de la Computación 2021. A continuación, daré paso al ingeniero Isaac Arteaga, quien es ingeniero en sistemas con especialización en telecomunicaciones e informática. Además, cuenta con una maestría en administración de empresas. Actualmente labora en Dicotin, empresa tecnológica, donde desempeña como director de tecnología y operaciones. Cabe mencionar que durante la exposición pueden realizar sus preguntas mediante el chat y al final nuestro ponente podrá responder todas sus inquietudes. Le doy paso al ingeniero Isaac Arteaga con el tema de hoy, desarrollo de software. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Más bien, muchas gracias por las indicaciones. Realmente sería bueno, si es que es posible, hacer un conversatorio y que me interrumpan en cualquier momento. Sí, como bien usted dijo, yo me encuentro laborando en Dicotain. Somos una startup de software. Esta startup está emprendiendo mucho en la banca y en cooperativas. Anteriormente fui gerente de tecnología del Banco del Austro y director de tecnología de la cooperativa JEP por casi 10 años que estuve ahí, ¿no? Quisiera compartir la pantalla, no sé si ya estoy con permisos. Sí, ingeniero. Listo, no sé si se puede ver bien. Sí, ingeniero. Déjenme, solo le veo si es que le puedo poner en modo presentación. Ya, creo que estamos viendo. Sí, realmente como en una hora o el tiempo más o menos que dure, es un poco complejo hablar en sí de lo que el desarrollo de software significa, porque es un tema recontra amplio. He querido centrar un poquito este conversatorio, esta charla, en los paradigmas de la programación con los que me he topado en aproximadamente 12 a 14 años, en donde en una de las áreas de programación que dirigí, que era la de JEP, que era la de las más grandes, donde aproximadamente teníamos, si mal no estoy, 40 programadores, luego subimos a 60, en total de las 100 personas, 120 que conformaban el departamento de tecnología en ese entonces, nos pudimos encontrar con un sinnúmero de cosas con las personas que ingresaban a laborar. Y la idea de este conversatorio, y por eso decía que preferiría yo que me interrumpan cuando gusten, además de las preguntas que puedan haber después, porque gran cantidad de los problemas y paradigmas en el día a día, en el trabajo, en el emprendimiento, justamente se daban por un concepto de paradigmas con los que veníamos desde la universidad, desde nuestra formación, desde nuestra experiencia, y a veces en el día a día nos encontramos con otras cosas. Para comenzar, hay una pregunta aquí que me quise hacer y quise compartir con ustedes, que es: ¿en qué sistema programar? El logo de Windows, Linux, Apple. No sé si los participantes tal vez me quieran comentar en cuál preferirían programar y por qué. ¿Alguien se anima? Sí, yo creo que Byron David estaba levantando la mano. No sé si el que está administrando le puede dar la palabra. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, bueno, yo en lo personal, yo preferiría usar un sistema operativo basado en Linux, ya sea Ubuntu o otro basado que puede ser en Red Hat, como CentOS o el Red Hat propio mismo. O incluso también macOS, que está basado en Unix. Creo que esos sistemas operativos, bueno, a excepción de macOS, te da un poco más de libertad en la parte de desarrollo, levantamiento de servidores, etc. En cambio, Windows es un poquito más limitado en esos aspectos.
Ya, es un buen punto de vista. Acá hay otra persona que dice que Javier para todos en macOS, que he usado más de 11 años este sistema operativo. Tal vez Javier nos puede indicar por qué macOS. Ingeniero, buenas noches. Sí, justamente comentaba yo eso porque, bueno, ya llevo utilizando el sistema operativo Mac OS alrededor de 11 años, entonces estoy bien familiarizado. Entonces, como mencionó la persona anterior, en sí es un derivado de Unix, entonces está algo parecido a Linux, entonces no hay mucha diferencia en cuanto a los comandos y todo lo demás, entonces me acomodo bastante. Igualmente, como mencioné al inicio, estoy bien familiarizado, entonces no elegiría otro. Bueno, sí, si usted está familiarizado, yo creo que es una respuesta muy buena. Realmente vamos por allá. La respuesta de Linux, el compañero, vamos a aclarar un poco. ¿Alguien más que diga en qué plataforma le gustaría programar? ¿Y por qué nadie dice Windows? Nadie se anima por programar en Windows. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Con respecto a Windows, no sé, más que nada por lo que se dice y se escucha que en Windows hay demasiadas limitantes, creo que sí, más que nada por Linux es más favorable, a mi parecer. Bueno, voy a darles mi opinión, no es la verdad absoluta, ni mucho menos, simplemente es mi opinión en todo el tiempo que he participado en programas grandes y instituciones que han tenido que ver de cerca lo que es el día a día. Primero, Linux, macOS o Windows, ninguno es mejor. Lo tengo que decir así porque es cuando yo entré a la universidad, cuando más o menos hace 22 años, yo tengo 40, hace 22 años cuando entré a la universidad, a la carrera de Ingeniería de Sistemas, en la Universidad de la SUAY, lo primero que aprendí es una pugna de que Linux era mejor que Windows y que Mac y que es open source y que no sé qué y que no sé cómo. Y evidentemente pasé toda la carrera con Linux. Pero cuando llegué a estudiar en Argentina una especialización en telecomunicaciones de informática, me volvieron más fanático todavía de Linux, porque todos los laboratorios tenían Linux. Pero lo que hay que recordar es que open source no significa gratis. Cuando uno va a trabajar en una institución financiera, por ejemplo, como Llevo, como Banco del Austro, donde los depósitos dependen de las personas, ¿qué pasa si los programas que ustedes ponen en ese sistema operativo, por una falla en el sistema operativo, se caen? Y no puede transaccionar la institución. ¿Quién les da soporte? En este caso, Microsoft es una empresa multinacional gigantesca que cuando uno pone su sistema operativo en las empresas les da soporte porque compraron la licencia, pero siempre y cuando paguen un fee que generalmente se llama Software Assurance, que les garantiza tener soporte sobre su sistema operativo. Pregunto, si en una institución como Banco del Austro, como Llevo, o hablemos ahora Banco del Pichincha, que tiene 17.000 millones de activos de sus cuentas ahorristas en su institución, se le cae el sistema por culpa de una falla en el sistema operativo. Si fuera un Linux open source sin soporte, ¿quién le ayuda? Entonces ahí es cuando entra el concepto de que open source no es gratis. Hay muchas empresas como Red Hat que le pertenece a IBM o Ubuntu que le pertenece a Canonical que sí tienen versiones de servidores en donde uno puede pagar por el soporte. Entonces la respuesta de qué sistema operativo es el que debo usar generalmente obedece al sistema operativo en donde voy a correr mis aplicaciones. Si yo voy a programar para servidores de una institución financiera y esa institución financiera usa Windows, pues lo conveniente es que yo use Windows o una simulación del Windows Server en donde va a correr mi programa para que exista una compatibilidad real y un comportamiento parecido mientras desarrollo el sistema. Mismo caso para Linux. En el caso de Mac, ¿cuándo usar Mac? Evidentemente, cuando voy a correr sistemas web o cuando voy a hacer aplicaciones móviles que corran en un iPhone. Si yo nunca voy a vender aplicaciones para iPhone, no tiene sentido programar en Mac.
No sé si me explico. No sé si se entiende cuál es el punto. Entonces, ninguno es mejor que otro. Lo que importa es que nosotros tengamos claro para qué programar y para quién programar. Por ejemplo, en mi caso, con la empresa en la que soy director de tecnología, pero además yo soy dueño de una parte importante de Dicotain, que es una empresa que ha implementado ya varios sistemas para instituciones financieras que tienen que soportar miles de transacciones. Personalmente, como tengo que probar muchas veces software, tanto en iOS como en Android, y también montar sobre Linux, porque evidentemente yo recomiendo Linux con soporte para instituciones financieras en sistemas de misión crítica. Siempre recomiendo Linux cuando no se puede poner un Unix, como un Unix de IBM, la iX, que es muy bueno, o alguna otra versión, yo no sé, en su momento Oracle tenía Solaris, porque las aplicaciones que corren esos sistemas de misión crítica tienen soporte y generalmente que son muy robustas y no se cuelgan, no se caen. Recordando que un sistema operativo para una institución financiera no se apaga casi nunca, no se reinicia nunca. Entonces el sistema no puede fallar. En Windows sí he notado gestiones de memoria diferentes, pero la moraleja es, ¿para quién y para qué voy a programar? No sé si está claro y alguien tiene alguna pregunta, me interrumpen cuando quieran. Y si quieren que se regrese al tema, regresamos de igual de la misma manera, no hay ningún problema. Ahora, si ya hemos visto que programar en uno de los sistemas operativos nos da igual, dependiendo de para qué va a ser, recordando que open source no es gratis, ¿qué lenguaje escojo? Sí y aquí sí me gustaría que interactúen, que me digan, que comenten. ¿Qué lenguaje escogerían? Creo que igual para en este caso dependería, porque por ejemplo, de ese lenguaje que está ahí, el R, con R no me voy a poner a hacer una aplicación móvil, porque ese lenguaje está orientado a esto para el análisis de datos. Entonces, dependiendo a lo que vaya a hacer, dependiendo a lo que esté enfocado mi proyecto, entonces yo escogería el lenguaje apropiado para desarrollar. Ese es mi opinión. Totalmente de acuerdo con... Esa es la respuesta general y estamos de acuerdo, correctísimo. Fabuloso, realmente es así. Pero hay lenguajes ahí que sí coexisten. ¿Qué pasa si tengo que hacer una app nativa para Android o para iOS? O tengo que hacer un programa especial para algo. Y aquí sí entran paradigmas, los que venimos, por ejemplo, de la antigua escuela. Si les piden que se haga un aplicativo transaccional para un banco o para un hospital, vamos a poner en el caso primero el banco. ¿Quién de aquí usaría un Node.js como backend o un Nest.js como backend? Bueno, el Nest es lo mismo que Node, ¿no? ¿O quién diría yo quiero usar Java montado en un servidor de aplicación, ya sea Glassfish o JBoss o Apache? ¿Qué escogerían? ¿Quién se atreve a responder? Buenas tardes con todos. Sí sería bastante interesante hacer en Node.js. Yo sí me atrevería a hacer ahí. Hay bastantísimas librerías, seguridades y ha evolucionado bastantísimo lo que es Node.js. Sería interesante hacer un sistema financiero en ese lenguaje. ¿Ya? Alguien que piense lo contrario, que alguien que, Eh, claro, siga. bueno, en ese caso creo que también dependería el tamaño de sistema que voy a crear, si voy a necesitar escalabilidad o necesito darle alta disponibilidad, entre otras cosas más, para saber qué tipo de lenguaje utilizar. Porque si vamos a, a comparar Java con JavaScript, pues Java es un lenguaje mucho más robusto, a diferencia de JavaScript. Entonces, si necesito un sistema que necesita ser escalable, entre otras cosas más, pues yo prefiero usar Java. Pero si necesito un sistema que va a estar en la web y pues no necesita tanta escalabilidad y va a ser relativamente no tan grande, pues ahí preferiría hacer un poco la parte de JavaScript. Ya, ¿cómo se llama la persona que habló? Perdón, no me sale el nombre. Brian, Brian. sí. Brian, ¿y por qué pensaríamos que JavaScript no es escalable, por ejemplo?
Bueno, ahí me, ahí me cogió. Bueno, la verdad, primeramente, Java tiene una manera de programar un poco más estricta a nivel de, a diferencia de Java, a diferencia de JavaScript. Así, si bien son lenguajes un poco similares, ah, empezando primeramente desde la manera del paradigma de programación que se va a utilizar, eh, es decir, por ejemplo, se va a utilizar un modelo vista controlador, se va a utilizar controlador, servicios, modelos. Entonces, en ese caso, pues Java maneja ya una tendencia similar, aunque, por ejemplo, Nest.js, que bueno, es un nuevo backend que, bueno, se deriva de Node, pues resolvía el problema de Node, que era un poquito el desorden que tenía Node en el momento de, pues, crear controladores, crear servicios, entre otras cosas más. Sin embargo, pues yo sigo pensando que Java, pues, tiene un poco más de orden en la parte de creación de servicios, controladores, entre otras cosas. Ya es un buen punto el orden. El orden sí, ahí le vamos a dar un punto. Pero la verdad acá es que nadie tiene la respuesta realmente. Eh, Se puede usar muchos. Personalmente, yo trabajé con Java mucho tiempo, J2E, en la institución financiera que ya les comenté, pero ahora estamos usando Node.js. Pese a que es en JavaScript, no tiene nada que ver con eso. Se usa JavaScript en el backend para conectarse a una base de datos y hay un sinnúmero, como dijo el compañero inicialmente, que dijo que sí se atrevería, y aquí es algo importantísimo. Yo sí recomendaría un lenguaje que tenga un sinnúmero de librerías en esta época, porque cuando yo entré a la universidad, nuestro debate era si programo en COBOL o en C++. Y nos matábamos diciendo COBOL o C++, y nadie hoy en día programa en eso. Capaz Java se convierte en el nuevo COBOL o C++, porque Java pasó por un aire comercial en donde Oracle se adueñó de Java, compró Sun Microsystems, y la comunidad de desarrolladores quiso buscar alternativas, pero el principal problema de programar en Java es que era estrictamente lento el desarrollo de aplicaciones ahí, y ahí es donde empezamos a escuchar en esta época nuevas formas de desarrollar sistemas, como por ejemplo metodologías ágiles o manejo de proyectos con Scrum, y cosas así, como para desarrollar de una manera más rápida. En Node.js, por ejemplo, solo por nombrar un backend, o en React, por nombrar una tecnología para el front, el desarrollo es mucho más rápido y existen cientos de librerías, ¿sí? Entonces, si yo voy a emprender un proyecto comercial, quiero que me cueste la menor cantidad de dinero posible. Y el dinero son las horas de trabajo del desarrollador, y además me interesa mucho saber qué les están enseñando a la universidad a los desarrolladores, porque si yo mañana me quedo como, y voy a dar un ejemplo, Banco del Austria, institución donde trabajé y todavía manejaba COBOL, ¿saben cuánto me costaba reclutar una persona que sepa COBOL? Entonces los lenguajes de programación van a ir evolucionando en el tiempo. La moraleja, hay que adaptarse a lo que el tiempo nos dice. Si hoy en día, vamos a poner entre comillas, medio está de moda una tecnología, tengo que analizarla bien, ver que tenga las seguridades adecuadas y que la programación sea rápida. Obviamente, y que me permita hacer el propósito específico, pero si ustedes entran en YouTube, les recomiendo, pueden buscar un video de cómo programar un control de videojuegos como una banana. Literalmente hay un youtuber que programó e integró Node.js con tecnologías de frontend y .NET. ¿Por qué? Porque cuando quiero acceder a librerías del sistema operativo como para controlar ciertas cosas en un computador, tal vez con Node.js ya era mucho más complejo, no llegaba, pero Node.js sí se podía conectar con .NET para que leer una DLL a través de una librería, y con .NET, que puede acceder al sistema operativo, hacer que el bichito funcione como un control para manejar un Mario Kart o un Mario Bros. Entonces use 3 lenguajes. Entonces depende mucho de qué voy a diseñar y para qué. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas de Node.js, por ejemplo, sobre Java? Que Node.js funciona de manera síncrona y soporta miles de transacciones. Entonces, para un ambiente transaccional, quitándose miedo un poquito, sí serviría. Java también funciona bien, pero requiere de un servidor de aplicaciones, requiere que le ponga memoria RAM al servidor, requiere que tenga muchos conocimientos extras de infraestructura.
que maneje hilos y una serie de conceptos que si estoy dispuesto a aprenderlos, pues es bueno. Entonces, tal vez la curva de aprendizaje de Java hoy en día es mucho más alta, mucho más larga que programar en una de las tecnologías de hoy en día, para hablando del backend, que es Node.js, como prácticamente, digamos así, lo que está de moda, porque Angular también se está usando bastante, pero al final termina siendo lo mismo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo les pregunto algo, ¿en qué están programando ahora? En mi caso actualmente en Java. ¿Java puro? Sí, no le he hecho todavía alguna integración. He estado buscando escalar esa parte de la web, entonces estaba viendo entre algunos frameworks como es Laravel con PHP, pero no me he metido mucho al tema de programación ya del servicio web. Correcto. ¿Cuál es una buena pista? ¿Quién me da una buena pista de cómo saber a qué lenguaje orientarme? Como ya Decía, había tal vez dicho, depende mucho de la aplicación que vaya a actual. desarrollar. Sí, pero alguien que me diga, yo voy a escoger un lenguaje de programación. ¿Y cómo sé que debo seleccionar ese lenguaje? De los megas, sácale. Es que quiero mi certificado. Bueno, estamos. Pero ese es tu curso. No le entendimos a la compañera, creo que se confundió. Pero bueno, por ejemplo, ¿alguien sabe quién mantiene React? Facebook. Facebook no era de Facebook, React. pero fabuloso. Entonces, ¿ustedes usarían un framework o un lenguaje que una empresa tan grande como Facebook soporta? Pues yo sí, obvio. Pero si hay una empresa que marca, una empresa patito o un desarrollador ahí de una universidad, alguien que es muy bueno, no, pero que se inventa un framework, ¿usarían ese framework comercialmente? Porque la pregunta es, ¿quién me va a dar soporte? ¿Quién va a mejorar? ¿A qué ritmo puede andar Facebook con sus cientos de ingenieros? Supongo ya son miles. O Google. Si hay una empresa por detrás, o en el caso de .NET Microsoft, que está por detrás y está soportando el lenguaje y la tecnología que nosotros vamos a usar, pues es una buena idea utilizar esa herramienta. No sé si me explico. Entonces, acá no somos fanáticos de un lenguaje u otro, sino del lenguaje en el que generalmente nos toque trabajar, pero también tiene que estar soportado por empresas grandes y es un emprendimiento propio, porque no queremos que nuestros proyectos desaparezcan al poco tiempo, no queremos que nuestros proyectos apenas empecemos a hacer algo, nos cambian, porque realmente en esta época salen frameworks de cada momento. Entonces, si nosotros somos los encargados de escoger las herramientas en las cuales vamos a desarrollar para alguna empresa, es importante que podamos seleccionar herramientas que sean soportadas por empresas grandes, por empresas que ya lo hayan usado. De hecho, Facebook nació como un lenguaje muy popular porque sabían de alguna manera que ese lenguaje tenía soporte. Salió con un poco de PHP con JavaScript. Obviamente, cuando Facebook creció y se hizo la multinacional empresa gigantesca que es, crearon ya su framework y soportan un lenguaje y todo, Google igual. Entonces, lo importante acá es que busquemos herramientas que nos permitan tener soporte, que tenga una comunidad importante, que la gente nos ayude, porque si no nos quedamos abandonados. Y es el caso particular de muchas cosas que me han pasado. Por ejemplo, retornando al tema de sistemas operativos, solo por nombrar un poquito. En los sistemas operativos, yo siendo usuario de Linux por muchos años, perdía el tiempo en cosas que yo creía eran chéveres, como instalar una impresora hace 20 años en Linux, que era toda una odisea, cuando a lo mejor mucho más eficiente era que yo siga aprendiendo en la carrera de informática y a lo mejor usar en ese entonces un Windows que era compatible con todo y no perder el tiempo instalando un driver en Linux. ¿En qué me beneficia para hacer un programa, instalar un driver en un sistema operativo que a lo mejor no me deja? Hoy Linux está muy maduro y permite instalar casi de todo, pero si yo no tengo el hardware adecuado, mi laptop o el servidor que voy a montar en la empresa y no soporta lo que yo voy a tener en un sistema operativo, no tiene sentido perder el tiempo reparando cosas, porque tenemos en ingeniería en sistemas, en ingeniería de software, en tecnología,
a veces la tendencia a desviarnos, a querer reparar y meternos en cosas que a lo mejor no nos conviene porque estamos literalmente en una carrera del tiempo. Cuando ustedes salgan de la universidad, estarán entrando nuevos alumnos a la misma universidad que para cuando ustedes se gradúen ellos estarán viendo totalmente cosas nuevas y en poco tiempo puede que nos quedemos obsoletos si no seguimos en un ciclo de aprendizaje. Entonces, en el lenguaje, de la misma manera, que la recomendación que les podría dar es que el framework que utilicemos o el lenguaje esté soportado por alguna empresa que no vaya a desaparecer en poco tiempo o que sea algo que se pueda mantener en el tiempo. Porque nuestras aplicaciones generalmente no las vamos a hacer para que desaparezcan enseguida, para que en un año ya el lenguaje no esté soportado. Por lo menos vamos a querer que estén 3, 4, 5 años en el mercado, si no es más, ¿no? ¿Así? En el ECO 911. Alguien está con micrófono, tal vez. Bueno, el IDE. Todos saben que es un IDE, ¿no? ¿Cuál escogerían? Y aquí sí hay algo que discutir. El segundo. Sí, perdón, ¿puedes repetir? El segundo, el Visual Studio Code. Fabuloso, a mí me encanta. ¿Por qué, pero? De igual manera, estoy familiarizado y también, aunque también otra parte es el tema esto de los recursos que consumen. Haciendo comparación, por ejemplo, con el Atom, este consume menos recursos. Inclusive si hacemos otra comparación con el Sublime Text consume menos recursos, pero de igual manera no soy tan familiarizado y de igual manera el tema esto de los plugins que existen, entonces hay muchos más en este de Visual Studio Code que a diferencia de los demás. Por eso. Sí, 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 es verdad. Incluso Visual Studio Code, para los que no hayan escuchado, les invito a que utilicen en sus programas, en su código. Inclusive nos permite, si usamos MySQL, conectarnos directo a la base de datos, administrar, manejar y prácticamente deshacernos del PHP MyAdmin, que generalmente es el que perdón, MySQL Admin creo que se llama, que nos permitía manejar un poco la base de datos. Tiene un sinnúmero de plugins, me da instalando el Node, hace errores. O sea, a través del Visual Code es muy bueno, realmente es muy bueno. ¿Alguien que le guste otro IDE? Bueno, desde mi perspectiva, y dependería un poquito del lenguaje de programación. Bueno, la mayoría, pues sí, Visual Code suele ser el más utilizado. Pero, por ejemplo, para mí sería más fácil programar en Eclipse si es que tengo que programar en Java o programar en NetBeans, porque ya me maneja la parte del servidor de aplicaciones, me maneja la parte del JDK que puedo usar, entre otras cosas más. Entonces, ahí preferiría usar Eclipse o NetBeans que usar VS Code. Pero si me toca programar en JavaScript o en Python, por ejemplo, pues ahí preferiría usar VS Code 1000 veces. De acuerdo, si vamos a hacer en Java, pues evidentemente un Eclipse o un NetBeans. Ahora, si es que vamos a dirigir un departamento de desarrollo donde tengo unos 5 a 6 o 7 o 10 desarrolladores, ¿cuál sería un factor importante al momento de escoger un IDE? Que esté, no sé, que sea compatible algo con, no sé, con Git, algo para hacer el tema esto de integración continua y entrega continua. Eso es muy bueno. Si es que logramos, sí, sí, tiene todo el sentido. A mí me pasaba algo importante. Les escuchaba a mis programadores, oye, ¿por qué no hiciste comido? ¿Por qué dañaste lo mío? Obviamente que tengo una integración al manejo de fuentes que permite integración continua, pero también algo importantísimo, en Eclipse generalmente sí nos permite subir un conjunto de reglas que me obliga a que se respeten las variables, los estándares que se definan en cada empresa. Por ejemplo, podemos decir que cuando alguien crea una variable, todas las variables empiezan de una forma X o con mayúscula, que todas las tablas, cuando voy a nombrar una tabla, tenga la T al inicio, si es una tabla temporal, que tenga doble T, yo qué sé, un conjunto de estándares y reglas que quiero que tenga mi código para que esté homologado y esté bien, esté bonito, esté legible y que todos entiendan para que se maneje algo homogéneo. Entonces, por ejemplo, cuando programamos en Java, si podemos parametrizar ese conjunto de reglas en Eclipse para que todos programen de una manera parecida en cuanto a sintaxis,
y de una manera homogénea, pero además me permite manejar los repositorios de fuentes para yo poder subir cuando hago un cambio y no perjudicar al resto de personas dentro de mi rama. Es algo importantísimo en tomar en cuenta cuando tenemos un equipo de desarrollo y cuando trabajamos con más de una persona, porque no todo el tiempo vamos a programar solos. Muchas de las veces la programación la vamos a hacer con muchas personas coexistiendo con nosotros y manejando un conjunto de fuentes. Y en las empresas no les van a dejar llevarse las fuentes a la casa. En las empresas serias, en los bancos, por ejemplo, no les van a permitir que las fuentes estén en su computador, salvo sea un computador que no se pueden llevar a ningún lado y que está ahí como escritorio y que ustedes programan en ese computador, compilan todo y luego suben al repositorio para poder ir versionando. Entonces, eso es muy importante al momento de escoger un IDE, además de que no me haga perder el tiempo en cosas sin sentido. Por ejemplo, NetBeans lo he usado mucho. Personalmente prefiero Eclipse también, como dijo el compañero, porque creo que NetBeans es extremadamente pesado y lento. No es algo con lo que yo quiera matarme haciendo. ¿Alguien ha usado Code Anywhere? No sé si alguien ha usado ese de ahí. ¿Nadie? Bueno. Generalmente permite programar en la nube Code Anywhere y me graba todas las cosas ahí. Es como una especie de Visual Code subido en la nube. Entonces, si hago trabajos y tengo un computador que cambio constantemente o tengo varios lugares donde hago programación, pues Code Anywhere puede ser una solución interesante para las personas que les guste programar y tener un respaldo de su acción en la nube. Tengamos en cuenta que de aquí a futuro pienso yo que las cosas se van a ir convirtiendo todo en cloud. Tal vez los que no vienen de la época de todo en disco, algunas cosas les parecen no tan reales o tal vez ya se acostumbraron a esto, pero en la época en la que yo estudié informática, todavía teníamos disquetes, luego pasamos a tener CDs, DVDs. Entonces, cuando a mí alguna vez un profesor me dijo, de aquí a futuro nadie va a vender DVDs o CDs, porque todo te vas a bajar y vas a tener una plataforma de streaming. Estaba hablando el hombre de Netflix, ¿no? Todos nos reíamos porque decíamos, este man está loco, porque cuánto pesa una película, 3, 4 gigabytes, y nosotros teníamos 5 KB de descarga de ancho de banda en el internet. Entonces pensábamos que el hombre estaba loco, ¿no? Entonces, es importante poder ver un poquito el futuro. Bases de datos, importantísimo. Vamos a hacer un software, vamos a hacer un programa. Hemos encontrado prácticamente, hemos logrado seleccionar el sistema operativo, hemos escogido el lenguaje, hemos escogido el IDE. ¿Qué base de datos escojo? ¿Quién me ayuda con eso? Yo diría por Oracle, si tuviese que hacer alguna aplicación que sea basada en transacciones, porque tengo entendido que tienen buen soporte y buen tema de seguridad. Incluso hay muchas especificaciones para ese tipo de base de datos. Oracle, me parece muy bueno lo que dice el compañero. ¿Quién tiene una idea de cuánto cuestan las licencias de Oracle? Estaban entre 13,000 o más adelante por núcleo, algo así creo que era. 20,000, 22,000 por núcleo. Si es una empresa grande, sí le hacen descuentos. O sea, si tengo una máquina con 4 cores, estamos hablando de $88,000 por núcleo más del 20% anual de soporte. Y si quiero poner un backup de mi base de datos, multiplicado por 2. No sé si es malo o es bueno, pero eso cuesta. Así que si no hago un buen diseño y soy ineficiente y mi servidor de base de datos no jala con la transaccionalidad porque hice un mal modelo de entidad de relación o porque hice un mal diseño de base de datos, le va a costar mucho a la empresa y supongo el gerente no me va a permitir. Claro que hay Oracle estándar también, pero personalmente pienso que Oracle estándar no sirve para nada. SQL Server tampoco es tan barato, por ahí mismo cuesta. ¿Quién más tiene una idea de qué base de datos usaría? Bueno, yo me iría por MySQL o Postgres. O sea, también son similares a Oracle, pero o sea, la diferencia es que no tienen mucho soporte. Aunque no sé si
tal vez también tengan su parte de licencia de paga, o eso la verdad no sabría decir. Pregunto, ¿usaría el amigo que preguntó, que respondió, perdón, ¿usarías MySQL o Postgres sin soporte para cooperativa Jeff si te contratan de DBA y sugieres eso? No, pues ahí sí no. Por eso digo que ahí va a depender del tamaño de la empresa y qué es lo que qué tipo de información voy a guardar. Híjole, sí me explico, es un poco complejo, por eso era interesante saber un poco de paradigmas de programación, porque ahora que están iniciando vale la pena que comprendamos esto, pero la gran mayoría de bases de datos transaccionales funcionan de la misma manera. La gran mayoría, bueno, no les voy a hablar mucho de bases de datos porque sé que tuvieron una charla de base de datos, pero la gran mayoría tienen sus famosos, hablando en lenguaje de Oracle, sus hermosos archivos de configuración, sus hermosos read logs, archive logs y todo el concepto de cómo se va estructurando, pero muy importante cómo determino la arquitectura de una base de datos. Pero ¿quién más se atreve a decir qué base usaría? Si me encargan hacer un repositorio de información muy grande, donde tengo que poner información no estructurada y estructurada, ¿qué usarían? No SQL o Hadoop, no sé si tal vez iba para un Mongo. SQL también. ¿Alguien más que se anime? Hadoop sí sirve. MongoDB. MongoDB también sí sirve. No son relacionales, requieren que acceda a una gran cantidad de información, van a responder de buena forma. Pregunto, los costos de Oracle, bueno, solo por aclarar algo que el compañero dijo hace un momento, sí existe MySQL y Postgres con soporte, y es una muy buena idea, una muy buena alternativa, puesto que el soporte en las empresas de misión crítica es importantísimo, porque si se nos caen mañana las aplicaciones por una falla en una de las tecnologías que estamos usando, no le van a echar la culpa a la tecnología, nos van a echar la culpa a nosotros. Eso es importante tener en cuenta. Pregunto, ¿es caro o barato los costos de las bases de datos que estaríamos sugiriendo? Les contratan a ustedes de jefe de base de datos y le dicen, estamos haciendo un proyecto, ¿qué base de datos poner? Y estamos escogiendo entre Oracle y SQL Server, y realmente nos toca cancelar un valor de licenciamiento porque estimamos que a lo mejor nos tocó poner 2 cores y vamos a gastar o invertir, no sé cómo se le llame, yo pensaría que es un gasto, unos $40,000 en licenciamiento es lo que tenemos que proponer al director de tecnología del área. ¿Qué dirían ustedes? ¿Le proponen? Si estamos hablando de una institución financiera tipo, no sé, si me ocurre Jardín Azuayo o JEP. ¿Qué dirían ustedes? ¿Nadie se atreve a comentar? En este caso, no se debería explicar las ventajas también que tiene el licenciamiento, como dice el soporte incluido, la experiencia e incluso como nos comentaba en el tema de los lenguajes, la cantidad de personas que se encuentran relacionadas con estas bases de datos sería más amplia y sería como que tuviéramos un abanico más para contratar a personas, en este caso, para el desarrollo de una base de datos. Es muy bueno lo que dice el compañero. Realmente sí es así. Lo que estamos queriendo, a donde estoy queriendo llegar con la charla y explicarles un poquito, es que generalmente no somos solo programadores, somos ingenieros. Entiendo de la carrera que se van a graduar, todos se van a salir de ingenieros. Ingeniería significa algo un poquito más avanzado. Por ejemplo, si ustedes le encargan, sin menospreciar a un albañil que haga un edificio de 40 pisos, a un grupo de albañiles sin un ingeniero, ¿ustedes comprarían un departamento ahí? Supongo que no. Pero si saben que hay un ingeniero civil de mucho prestigio, el que ayuda en la construcción de un edificio de 50 pisos y él hizo el diseño estructural y todo eso, a lo mejor ustedes evidentemente sí comprarían ese departamento. O el puente que recién se cayó en la costa. En Manabí, si mal no estoy, se cayó un puente, no sé qué pasaría, pero si hubo un mal diseño estructural, capaz no sé qué pasó con el ingeniero ahí. En nuestra carrera es igual, no somos solo programadores, somos ingenieros en software o ingenieros en sistemas, como se llamaba en mi época, o ingenieros de ciencias de computación. No sé cómo se llama, hoy a nuestra carrera le han dado cientos de nombres, pero la moraleja es la siguiente. Como ingenieros, para programar, que es una parte de la ingeniería,
vamos a ser responsables de escoger el sistema operativo en el que vamos a programar y en el que van a correr nuestras aplicaciones. Vamos a ser responsables del lenguaje de programación que hayamos decidido escoger, del backend, de la estructura. Vamos a ser responsables del IDE porque van a colaborar nuestras personas ahí si llegamos a un cargo de jefatura, si llegamos a ser un director de un área, si llegamos a ser un gerente de un área, o si nos ponemos nuestra propia empresa y crecen programadores, va a dar lo mismo porque hay responsabilidad detrás de eso. ¿En qué base de datos escogemos y cuánto le hacemos invertir a la empresa? ¿Cómo sé si es bueno 40, 50, 60 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil en una licencia? ¿Cómo sé? Por ejemplo, en el caso de una institución financiera que tiene 1.000 millones en activos y sé que el patrimonio es el 10%, o sea, 100 millones, ¿creen que es mucho dinero que se gaste $100,000 anuales en licencias? ¿Quién me dice si sí o si no? No, a ver, no es caro. Así es, no es caro. Realmente a veces tenemos que empezar a aprender todo ese tipo de cosas como porque como ingenieros vamos a proponer soluciones que automatizan el día a día de las personas, vamos a escoger la tecnología correcta y en determinados momentos va a ser necesario utilizar cierta tecnología que tenga costo, porque eso no es ningún pecado. Por ejemplo, Windows, hablando de Windows, cuando uno instala en un Windows Server, el SQL Server, es una base de datos transaccional de primer nivel y a veces toca usar, porque a veces a nosotros nos llegan y nos dicen, y les cuento lo que me pasó a mí. Cuando entré a JEP, quería poner todo Linux, porque como les había comentado, fui con ese paradigma de Linux. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando llegué, compramos un sistema que funcionaba en SQL Server. No me gustó para nada, pero me tocó aceptar. Pero evidentemente les va a pasar en las empresas. En las empresas van a llegar muchas personas y se va a tener que, a veces no vamos a poderlo desarrollar todo y vamos a tener que comprar sistemas de terceros y van a tener que coexistir. Entonces, generalmente las empresas grandes tienen una mezcla de tecnologías a la interna que tienen que coexistir. Luego, evidentemente, cuando ya aprendí y me hice de mente menos cerrada, entendí que SQL Server era una muy buena base de datos y que económicamente, si diseñábamos bien la arquitectura de servidores, era buena, además de que me ahorraba tiempos de programación, porque tanto cuando programábamos procedimientos almacenados adentro, como cuando se programaba en .NET para que se conecten, los técnicos que habían que salen de muchas universidades, salen con mucho conocimiento de .NET. Además de que funciona muy parecido a Java en su estructura de lenguaje orientado a objetos. Entonces no había mucho problema por ese lado. Entonces sí, como ingenieros somos responsables de la inversión y de lo que me cuesta un proyecto. He decidido poner también infraestructura. ¿Quién se atreve medio a explicarnos un poquito? ¿Alguien de aquí sabe lo que es VMware? Creo que todos, ¿no? Si alguien no sabe o alguien no ha visto, ¿quién de aquí sabe lo que es un VMware, un VirtualBox, una máquina virtual? ¿Alguien me podría describir una máquina virtual y qué impacto puede tener en mi desarrollo de software, en mi programación? Nadie. Vamos, alguien que se anime a opinar. Yo creía que es muy bueno utilizar máquinas virtuales cuando se intenta implementar nuevos servicios o queremos hacer una nueva actualización o función donde tendremos un sistema en el que no pasaría nada, por así decirlo, porque sería una copia de que si nosotros movemos algo o algo pasa con ese sistema, simplemente se coge y se borra, por así decirlo, y se vuelve a instalar una copia o un punto de restauración mucho más fácil. Sí, lo que dijo el compañero realmente es así, pero les pregunto algo. ¿Las empresas de hoy en día creen ustedes que tienen servidores físicos o máquinas virtuales? Máquinas virtuales, es que es mucho más económico levantar una máquina virtual y un servidor CentOS para poder crear, yo que sé, una arquitectura N capas, solo en una máquina virtual, yo Lo que que sé, dice un Brian es Proxmox. hoy tenemos máquinas virtuales en AWS, en Azure también que podemos adquirir. Pregunto,
¿Qué tecnología de máquinas virtuales han usado? O mejor dicho, vamos a una pregunta más sencilla. ¿En qué impacta en mi desarrollo de software el usar máquinas virtuales? El compañero que ya participó la tiene clarísima. ¿Alguien más que se atreva a decir en qué impacta? ¿Ustedes tienen máquinas virtuales en sus computadores? ¿O dónde prueban su software cuando lo desarrollan? ¿Quién se anima? ¿Javier o Salvador? Ambos. Tienen un costo más económico. ¿Quién fue? ¿Salvador? Sí, Salvador, sí. Salvador, un costo más económico. El costo de implementar un servidor sobre una virtual machine es mucho más económico. Obviamente no tenemos que gastar sobre la infraestructura porque ya la tenemos. Asimismo, una vez que ya levantamos, me invento en Ubuntu, como puede ser una aplicación de Asterix para voz over IP, esa interfase la podemos levantar en cualquier servidor en la nube. No necesitamos una vez más el equipo o la capacidad del equipo. No tenemos que incurrir en los gastos extra que no vienen adosados con eso, con una infraestructura en el rack o un espacio específicamente para eso, con las necesidades ambientales y todo eso. Indudable, hay un costo que es por el alquiler del servicio anual, pero es mucho más económico que el otro. Fabuloso lo que indica Salvador, realmente sí, sí. La mayoría de empresas hoy en día tiene VMware o alguna alternativa, todavía no hemos tocado la otra parte, porque cuando uno programa en máquinas virtuales, la máquina virtual se puede clonar, se puede sacar un snapshot, puedo regresar en el tiempo y puedo tener una fácil prueba, despliegue, error de mis programas, ¿sí? Yo puedo pedir al área de infraestructura de una empresa o yo crearme una máquina virtual en mi computador que simule ser el servidor y simular ambientes sin tener más de un computador hoy en día con cualquier laptop con 8 GB de RAM o 16 GB de RAM, que es muy común ya hoy en día. Puedo tener 4, 5, 6 máquinas virtuales dentro de mi propio computador y simular ambientes reales, porque en la vida real no funciona todo el software en un solo equipo. Y hablando de un paradigma de microservicios, más aún, con más razón aún, las aplicaciones hoy en día tienden a distribuirse y, por ejemplo, si programamos bajo un paradigma SOLID, cada función de mi código tiene que hacer algo en específico y posiblemente yo tenga que distribuir esa función o en la nube o en un servidor físico. Puedo distribuir en varias formas. Por ejemplo, solo por darles un caso, Banco del Austro tenía 200 máquinas virtuales en su infraestructura corriendo sus aplicaciones. Y para el área de desarrollo aproximadamente se tenía 60 a 70 máquinas virtuales de pruebas, en las que podíamos apagarles, ponerles. Alguien me decía, oiga, jefe, me decían, ayúdeme para que quiero hacer unas pruebas, espérate un rato. Le sacábamos un snapshot a la máquina, hazle las pruebas que quieras, podías dañar la máquina y regresamos del snapshot y la máquina estaba tal cual como quedó anteriormente. Entonces, las máquinas virtuales tienen un sinnúmero de beneficios al momento de programar, ¿sí? Pero hoy en día las máquinas virtuales se puede decir que el análogo a mi época en la que los servidores físicos eran lo que usábamos y cuando salieron las máquinas virtuales era como la panacea, como algo nuevo, lo moderno. Hoy en día las máquinas virtuales es el equivalente a los servidores físicos de hace 20 años. Se están quedando obsoletas para conceptos de programación y ha nacido una nueva forma de infraestructura en la cual yo puedo utilizar mi código, programar, desplegar, que se llaman containers. No sé si alguien de aquí ha escuchado qué son los containers, creo que todos, pero quien nos pueda dar un ejemplo, decir qué es un container. Un contenedor básicamente me permite levantar solamente un servicio. O sea, como está en la gráfica que muestra ahí, la diferencia es que, por ejemplo, un Docker ya no necesita levantar un sistema operativo completo, sino solamente un servicio como tal. Entonces yo puedo levantar solamente un Apache o puedo levantar una base de datos. En cambio, en las máquinas virtuales tengo que levantar el sistema operativo y de levanto el servicio. Entonces, además, la distribución en los Docker es mucho más sencilla.
Correcto. Brian, ¿usted mismo fue el que nos dijo de integración continua o fue otro compañero el que habló de integración continua? Creo que fue otro compañero. El compañero que habló de integración continua, ¿qué opina de los Dockers? Digamos que, haciendo referencia al tema de costos, el tema es como usted mencionaba anteriormente, que el tema esto de las máquinas virtuales ya se están quedando un poco obsoletas. Entonces ahora lo que se viene o lo que ya está es el tema esto de infraestructura como código. Pues entonces ahora lo que se utiliza pues el tema esto de Dockers, incluso Kubernetes, porque el tema esto del el despliegue es mucho más rápido si utilizamos esto de la infraestructura como código, a diferencia que si vamos a crear una máquina virtual, tenemos que estar creando una por una, aunque la nube, por ejemplo, de Azure tiene la opción para automatizar y crear máquinas en grandes cantidades, pero como digo, el tema esto de la automatización también nos permite ahorrar bastante dinero, pues obviamente siempre y cuando lo hagamos bien. Eso. De acuerdo, Javier. Realmente es así. Casi que es muy complejo tener integración continua sin containers, ¿no? Los containers lo que nos permiten es que dentro de un sistema operativo, como ven al lado derecho, dice container, está la infraestructura física o en la nube. Si ven, hay una nube. Y dentro de eso pongo un sistema operativo que puede tener muchos contenedores. Ya no hay un sistema operativo guest, como ven al lado izquierdo, dice hipervisor, que sería el VMware, el Hyper-V o cualquier manejador de máquinas virtuales, y luego yo tenía que instalar un sistema operativo, Linux, Windows, etcétera. Acá ya no. Acá tengo un solo sistema operativo con varios contenedores que pueden tener cada uno una aplicación o una parte de la aplicación corriendo y funcionando de una manera independiente que luego me va a permitir crecer en mi infraestructura o en mi arquitectura de otra manera. Azure, AWS y muchas otras plataformas soportan la dockerización, incluso automatizada, para ambientes virtuales. No digo que se van a dejar de usar, pero van a coexistir cuando ya requiero realmente una máquina con mucho más potencia y necesito dedicar una máquina virtual completa para alguna función, como una base de datos. Evidentemente no voy a dockerizar una base de datos, por ahora no, tal vez en el futuro, con la capacidad de procesamiento que todos los años crece, en algún momento tal vez exista ese concepto, hoy no lo he visto, pero ¿por qué les estoy hablando de estos temas? Porque realmente cuando trabajé en JEP y en Banco del Austro, créanme que llegué a realizar al menos unas 1000 entrevistas a personas cuando quería contratar para desarrollo de software. Y casi siempre las personas de su universidad y de varias universidades tenían muchos conocimientos de programación, eran muy buenos, de los mejores. Yo diría que un nivel muchas veces top a nivel incluso internacional. Por eso es que una cooperativa como la JEP llegó a ser de las más grandes de Latinoamérica. No es por nada, sino porque está con un conjunto de profesionales ecuatorianos de primer nivel. Lo mismo digo de Banco Lautro y de muchas otras instituciones que conozco. Pero sí había una falencia grande en, por ejemplo, poder diseñar una aplicación completa, en poder decir, voy a hacer una aplicación desde cero y cuando haga mi aplicación desde cero, yo voy a poder liderar, y aquí están los paradigmas de programación, liderar al equipo de trabajo, escoger el sistema operativo, escoger un lenguaje correcto que la empresa se sienta cómoda y piense que no hay riesgos, escoger un IDE para todo el equipo de trabajo, ¿sí? Escoger la base de datos dependiendo del tipo de proyecto y diseñar una arquitectura con máquinas virtuales y contenedores y automatizar los procesos del área de desarrollo con integración continua. Pregunto, ¿saben en 12 años cuántas veces algún programador me sugirió alguna de estas cosas que hemos visto hasta ahora? ¿Quién me da una idea de cuántas veces alguien me sugirió algo? La verdad, creo que 2 veces en 14 años. 2 veces. En 14 años tuve sugerencias de arquitectura, de intentar cambiar algo, de vámonos por acá. Sí me sugerían cosas en desarrollo de software, pero generalmente la visión siempre fue un poco más contenida. En mi caso muy particular, que tenía algunos profesores que me ayudaron mucho en mi crecimiento particular, el que yo haya podido aportarle en ese entonces a la persona que era mi jefa, que era la gerente de sistemas, luego yo pasé a ser jefe de ella como director, al gerente general,
darle sugerencias de tecnología como el sistema operativo, como el lenguaje, hablarle en un idioma que él me entienda, bases de datos, arquitectura, decirle por dónde van las inversiones, cómo vamos a hacer la aplicación y que la persona que no era tecnológica me entienda, me hizo que pueda ascender a un cargo de director. Esa fue la gran diferencia entre quedarme en la programación solamente y poder llevar una solución al usuario final. Por eso la siguiente lámina tiene un poco más de cosas discutibles, subjetivas, que quisiera que opinen. Por ejemplo, el User Experience, UX, he puesto ahí. ¿Qué tan importante creen que es eso? Bastante, porque en sí las aplicaciones, ya sea de web o escritorio o móviles, tienen que ser amigables con el usuario y fáciles de utilizar en sí, porque así sea la aplicación más rápida, digamos, del mundo, pero si el usuario no puede manejar, se pierden los menús y todo lo demás, entonces, digamos que el usuario se va a aburrir de alguna manera y no va a poder utilizar la aplicación, y puede ser un motivo que, yo qué sé, se cambia a otro banco, a otra cooperativa y así. Entonces, como digo, eso tiene que ser sencillo y fácil y que pueda entender fácilmente el usuario sin necesidad de una capacitación. Correcto. Así es. Es una de las partes más importantes de la programación, el cómo va a interactuar la programación con la conducta psicológica digital de la persona que va a usar. Esa es la gran diferencia entre un sistema y otro. Hoy, por ejemplo, cuando voy a escoger un sistema operativo, nada más por decirlo, cuando uso Windows, estoy tan acostumbrada a Windows que en mi caso particular, yo tengo que usar una Mac porque, por el trabajo, evidentemente, pero me pierdo, porque en la experiencia de usuario de Mac, para mi forma de pensar y mi forma de interactuar, no es la más bonita, no es la mejor, me pierdo. De hecho, ahorita que estoy usando el Zoom, me maximiza toda la pantalla, me hace sentir inseguro cuando voy a la barra de herramientas, no se me despliega todo, me agrupa aplicaciones, hace un montón de cosas que yo no espero que haga. Tal vez un diseñador o un usuario de Mac se sienta contento con eso, porque le deja todo minimalista, pero yo no me siento contento con eso. Y así, por el estilo, nadie tiene la razón, pero nuestra programación tiene que estar orientada al pensamiento de la mayoría de personas, recordando que no somos solo programadores, somos ingenieros. Por ejemplo, en redes y comunicación, ¿qué tanto creen que importe en el desarrollo de mis sistemas? ¿Debemos saber redes nosotros y comunicación o eso les corresponde a los de telemática? Debemos saber, digamos, entre comillas, lo básico, porque en sí ya, digamos que hay gente que ya está dedicada al 100% a eso, pero como digo, debemos saber lo básico, porque si no sabemos, por ejemplo, qué es una dirección IP, qué es un DNS, qué es un NAT, siendo desarrolladores, entonces digamos que de alguna manera vamos a estar perdidos. Entonces, como digo, es necesario saber eso. No dominar en sí, pero sí saber. Sí, más o menos de acuerdo con Lucas. De hecho, yo, por ejemplo, cuando seguí mi especialización en telecomunicaciones, era telecomunicaciones e informática. También era con desarrollo de software. Ahora mismo me encuentro en un diplomado de Python y me apasiona la programación y todo lo que tenga que ver con desarrollo de software, con tecnología. Yo les doy mi punto de vista. Yo creo que tenemos que ser lo más expertos posible en las tecnologías involucradas en nuestro desarrollo de aplicaciones. Creo que en redes, el NATing, el direccionamiento, el DNS tiene muchísimo que ver con el desarrollo de software. Me ha pasado que tengo programadores que me vienen y me dicen, oiga, jefe, no funciona. Y yo le digo, ¿te diste cuenta si la dirección IP que está sacando hacia afuera, vamos a suponer, me dice, veo la aplicación y funciona acá adentro, pero cuando pruebas del internet no me vale, porque el de infraestructura no te dio haciendo el NAT en el firewall. Viene un compañero y me dice, mire, sí resuelve, le hace ping al nombre, el nombre es cooperativa 1. Qué sé yo, cooperativa.fin.es. Y le hago ping y sí me funciona, pero no me resuelve cuando estoy afuera, porque adentro de las organizaciones hay un servidor de DNS o un directorio activo y afuera hay otro servidor de DNS y yo tengo que entender la estructura de cómo está conformado un DNS, un servidor de nombres.
tengo que entender cómo funciona el direccionamiento. Me han dicho, oiga, jefe, estoy haciéndole ping a una máquina y la máquina es la 192.168.1.5 y no me hace ping, creo que está con firewall. Y resulta que la persona le está haciendo ping desde la 192.168.20, está en otra red, porque la máscara es 255.255.255.0 o raya 24, como hablan los técnicos de telemática. Obviamente, si en el firewall no está puesta la ruta para que le vea, pues si es que el firewall es la puerta de enlace, o en el router no está puesta en la tabla de ruteo, no le va a ver la máquina nunca. Entonces me ha pasado que me topo con cosas esas en las que estamos perdiendo mucho tiempo en el código, y generalmente cuando ustedes le hacen un software, la base de datos no suele estar en la misma red que los servidores de aplicaciones, cuando los servidores de aplicaciones tienen una parte web que tiene que exponerse al mundo en general para evitar hackeos, porque yo sí prefiero que me hackeen el equipo de afuera, pero el servidor web, pero que no se metan a mis datos, porque nadie está exento de que alguien le hackee. Entonces es recontra importante conocer bien las redes y comunicaciones, y mucho más ahora que programamos y parte de nuestro código puede estar en Azure, puede estar en AWS, puede estar en un contenedor con otra dirección IP. Entonces debo conocer más o menos, no tan básico, pero sí en un nivel aceptable, todo lo que tiene que ver con redes y comunicaciones. De hecho, yo no creería que, en mi criterio muy personal y con todo respeto, deban ser carreras muy separadas, porque realmente pienso que podemos ser más integrales y especialistas, no a un nivel tal vez muy, bueno, en el tema de redes es bastante pequeño, aunque no lo crean, todo lo que se tiene que aprender no ha cambiado mucho en mucho tiempo, el software ha cambiado mucho más. Por ejemplo, en temas de almacenamiento, ¿alguien sabe qué es un RAID? ¿Me podrían decir qué es un RAID y si impacta en mi sistema? Hacen un sistema bancario y les preguntan, ¿el sistema transaccional es para que funcionen corresponsales no bancarios o cajeros automáticos? Y les dicen que el hombre de sistemas le dice, oye, ¿qué RAID? El de infraestructura les viene y les dice, ¿qué RAID de discos uso para tu sistema? ¿Qué le dirían? No conozco mucho de los RAID, pero creo que el RAID 1 es el que hace una función de espejo y el RAID 0 hace en cambio la distribución en ambos discos. Sí. Yo diría en el tema de backup. Sí, más o menos. Salvador creo que quería opinar. ¿O se arrepintió? No, sí, estaba de acuerdo con la explicación del compañero, por eso no agregué nada. Por ejemplo, ¿quién sabe qué es un RAID 10? Tienen a Google. ¿Para qué usaría un RAID? Para proteger mis datos, o sea, en caso de que un disco falle, el otro ya esté disponible. ¿De acuerdo? Sí me explico que no somos solo programadores, ¿no? Generalmente, inclusive hoy en día, nosotros podemos interactuar con los APIs de los servidores de almacenamiento para que nos provisionen disco automáticamente cuando se vaya a llenar y nuestra aplicación no se caiga. Si yo voy a hacer una aplicación altamente transaccional, y recordemos que la aplicación, cuando yo la pruebo en mi computador, funciona de maravilla, pero cuando tengo que someter una aplicación a 40,000 usuarios, a 100,000 usuarios, ¿creen que va a funcionar en una sola unidad de estado sólido o en un solo disco? Entonces, para eso se inventaron evidentemente los RAID. El RAID 1 significa espejo, el RAID 0 significa distribución, no lo he puesto aquí. El RAID 10, como lo ven ahí, significa que tengo espejo y distribución. Entonces, ¿en dónde generalmente funcionaban los sistemas transaccionales? En RAID 10, porque quiere decir que si yo pongo 10 discos, 5 discos se van a distribuir entre sí y se va a aprovechar la velocidad de todos los discos sumada, pero voy a tener 5 discos de respaldo por si acaso se me van dañando, o sea, un par de cada disco. Si tengo un RAID 5, significa que tengo un disco de paridad, eso es el RAID 5, por concepto. ¿Qué significa? Que si tengo 5 discos, voy a tener 4 utilizables y uno de paridad. Es muchísimo más lento que un RAID 10. Si pongo un RAID 6, el RAID 6 es más lento que el RAID 5, pero tiene mayor redundancia y es más barato que un RAID 10, porque en un RAID 6, si yo tengo 10 discos, son 2 de paridad, así que voy a usar 8 y desperdicio 2. En un RAID 10, con los mismos 10 discos, desperdicio 5, pero es mucho más rápido.
Entonces, hoy en día, gracias a los discos de estado sólido, unidades serían, no son discos, unidades de almacenamiento de estado sólido, está poniéndose un poco de moda en ambientes transaccionales un RAID 6 porque sigue siendo muy rápido, pese a que tengo una forma de escribir con 2 discos apenas para fallos. Pero es importantísimo, me han dicho, oiga, no, que no vale la aplicación, la base de datos está muy lenta, le mandan a revisar el código, le mandan a revisar las consultas y cuando voy y reviso cómo está, le han puesto en un RAID 5, una aplicación para 100,000 personas. La solución no fue el código, fue decirle al de infraestructura, no seas malito, dame pasando un RAID 10 o ponme discos de unidades de estado sólido. Porque en las empresas, por temas de costos, todavía se utilizan discos mecánicos y se van a utilizar por mucho tiempo. Porque los discos SSD que vienen en nuestras computadoras son hechas para casa, para transaccionar poco. O los discos, unidades de estado sólido soportan mucho menos escrituras y lecturas hasta antes de fallar los discos mecánicos, por lo menos por ahora. Esto va a mejorar, se sabe, pero muchas instituciones siguen usando discos mecánicos en una mezcla con SSDs. Entonces es importantísimo que mi estructura de almacenamiento, mi estructura, ya no solo RAIDs, sino mi estructura sea la correcta, desde cómo instalo una base de datos. De hecho, hay libros completos de buenas prácticas de cómo instalar una base de datos. Para que funcionen de una manera adecuada. Por eso es que los sistemas operativos como Windows, por ejemplo, tiene discos distribuidos al momento de instalar un servidor, o un Linux tiene los famosos Logical Volume, Volume Groups, o incluso los discos que están en modo RAW, que puedo yo asignar a ciertos tipos de base de datos como Oracle. Entonces, el almacenamiento es importantísimo al momento de hacer un diseño de mi sistema. El balanceo de cargas. ¿Qué es el balanceo de cargas? Cuando yo pongo un servidor que me permite interactuar entre varios servidores por detrás, ya los voy a ver. La seguridad, firewall, IPS, IDS, y voy a pausar aquí. ¿Quién ha escuchado el término WAF? Web Application Firewall. Sí, ¿quién es y quién lo usaría? Está orientado para proteger el tema esto de contra los ataques bueno, a ver, está diseñado para proteger las aplicaciones basadas en web y para proteger que los ataques, yo que sé, que sean obviamente basados en web. Por ejemplo, tenemos una lista de los top 10 que están estos orientados a la parte web. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí un ataque, yo que sé, un XSS, un LFI y en fin, un sinnúmero de cosas. Entonces, nos protege básicamente de eso. Súper interesante. No han participado muchas personas, qué pena, fuera bueno que participen más personas, creo que son 5. Tenía que haber indicado al inicio que tengo 2 vacantes en la empresa y los que más participen les puedo recibir la carpeta. y no es broma, ¿no? Pero bueno, el punto es que realmente lo que dijo el compañero es real. El Web Application Firewall es una herramienta hoy en día fundamental, indispensable. Hacen una aplicación web y le van a la empresa y dice, quiero poner una aplicación web. ¿Cuántos hackers creen que están en el medio hoy en día? ¿Cuántos robots que están intentando hackear las aplicaciones? Porque realmente hoy el hackeo es a base de bots que están todo el tiempo atacando servidores, buscando vulnerabilidades. Como usted dijo, OWASP, capaz la mayoría de personas todavía en los inicios de la carrera no han escuchado de eso, pero es una organización que de hecho tiene un sitio web donde pueden ver el top 10 de mayores ataques que existen a código mal programado, como SQL injection, JavaScript injection y cosas que me pueden dañar, escalar permisos, subir. Entonces, lo que hace un Web Application Firewall es ponerme un control compensatorio a un aplicativo que funciona de manera web o a servicios web. Hoy en día todos con servicios web. Un web service, que bien es cierto, no es web por decir así, sino es tecnología web para interconexión, también tiene que pasar por un Web Application Firewall para no ser susceptible de hackeos. De hecho, en una institución que no voy a nombrar que trabajé, estuvimos con intrusión por 4 horas hasta que logramos montar un WAF y nos dejaron de atacar porque el WAF empezó a controlar todo eso, porque por código no lo podíamos corregir de manera rápida. Entonces ahí lo que uno hace es poner generalmente un Web Application Firewall para librarse del dolor de cabeza y generalmente se está actualizando con firmas de proveedores de seguridad que están estudiando las formas de ataque para que no les ataquen y no les hagan caer a nuestras aplicaciones. ¿Alguien más que pueda opinar algo de un WAF o un IPS, un IDS? El WAF es el más importante para el software.
El IPS es el sistema el sistema de detención de intrusos es el IDS y el IPS es el sistema de protección contra intrusos, eso nada más. Y de igual manera, pues el uno es preventivo y el otro es ya obviamente cuando los hackers o los atacantes están ya dentro de la empresa sí, dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Y me sirve para algo que cuando voy a publicar mi aplicación, me conviene ir a decir al hombre de seguridad que me dé poniendo mi aplicación detrás de todos los aparatos. Obviamente, pues tiene que estar la aplicación protegida de alguna manera, pues con el WAF. De igual manera, la red en sí, la red interna a través de ahí de una DMZ. Entonces ahí los servidores que van a estar dando cara ahí al internet, pues eso tiene que estar en un lado, la DMZ, y los otros obviamente en la red interna para de alguna manera reducir el impacto de los ataques. ¿Verdad? Totalmente cierto. Asimismo es, cuando pasa esto, resulta que las aplicaciones, muchas veces me he topado con que los programadores hicieron un buen software, funciona bien en sus máquinas y cuando le pasamos por el firewall IPS y DS, WAF ya no funciona. Porque los falsos positivos hacen que le empiecen a bloquear a la aplicación y el programador no tiene idea por qué no funciona. Entonces ahí el programador tiene que ir a hablar con el de infraestructura, con el hombre de seguridad, sentarse y ver por qué no funciona y empezar a hacer un tuning. De hecho, las personas que suelen poder configurar los WAF son los ingenieros en software, porque entienden mucho más del código que los ingenieros de telecomunicaciones, pero generalmente el de telecomunicaciones es el que maneja el WAF. Entonces ahí es donde las personas que van a entrar a empresas tienen que conocer estos conceptos. Esto sí, no a profundidad, sí de manera, aunque sea como conocimiento general. En cuanto a la capacidad de expresión con usuarios, también lo he puesto aquí, la capacidad de expresión con usuarios significa que yo tenga la capacidad comunicativa con las personas que me piden sistemas, incluso para que me puedan, o con las personas de una empresa, como para que pueda yo entender y hacerme entender en los términos que ellos entienden. Yo a un usuario final no le voy a hablar de firewall, IPS, IDS, WAF, RAID, NAT, direcciones IP, DNS, UX, porque eso está en nuestra punta de la lengua. He visto que estoy en una reunión y a la gerente o directora de operaciones o director de operaciones le dicen, oiga, pero es lo que pasa que el firewall no funciona y por eso la aplicación no vale. Caramba. Solo como tema breve. Y habilidades de comercialización y mercadeo. También son cosas que considero que dentro no lo he puesto en diseño, no tenía dónde poner, tenía que poner un varios, pero que son parte del mismo paradigma de programación. Un sistema que yo lo haga y yo no tenga la capacidad de comercializar o vender, no sirve. Sí, no sirve. Disculpa, yo tengo una pregunta. En la parte de seguridad, cuando estamos hablando de firewalls, IPS, IDS, y WAF, realmente es un término que no he escuchado, recién escucho. Al momento de implementar su arquitectura a nivel de seguridad, ¿el WAF iría antes de un IPS o después, o dependería del arquitecto que diseña esa parte? No, como buena práctica siempre va, el firewall es el Eso sí. el primero en dar la cara al Internet. Y después del firewall viene un IPS y un IDS que realmente suele estar metido en el mismo firewall porque es más barato y así les empezaron a enseñar a los sistemas que se llaman UMT. Y luego de este equipo, luego de este, más atrás está el WAF. Generalmente esa es la infraestructura, excepto cuando el WAF esté en la nube, porque yo puedo mandar mi aplicación a alguien en la nube, entonces ahí sí el WAF está después del firewall, pero tiene que volver de alguna manera. Entonces, sí, el WAF generalmente y en la mayoría de los casos debe estar atrás del firewall, pero adelante del balanceador de cargas. No sé si se entendió o no. Sí, se entendió. Perdón. Ya, bueno, voy a pasar a la última diapositiva que simplemente he querido poner como dato informativo nada más. Si ven al lado izquierdo dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los computadores. Generalmente en las aplicaciones los computadores se pegan al balanceador de cargas. Y el balanceador de cargas es el que tiene que conectarse con los servidores. Para que yo cuando le falte potencia a mis aplicaciones
no tenga solo server 1, pueda tener server 2 o server 3 o incluso server 4 y vaya creciendo de manera horizontal. Por eso es importante hablar de balanceadores de carga y de que podamos diseñar una arquitectura de un aplicativo que pueda funcionar para miles de usuarios, para cientos de usuarios, no solo en mi computador cuando estoy programando y mando a correr mi software, porque en el mundo real capaz de eso no funciona. ¿Sí? No sé si existen preguntas. ¿Alguien tiene tal vez una pregunta? Aparte de todos los que ya hemos hablado. Disculpe, yo tengo una pregunta. O sea, es una duda que siempre he tenido, la verdad. Ah, lo que pasa es que hace tiempo ya hice un trabajo en la universidad en donde tenía que usar balanceadores de carga, pero una vez utilicé un balanceador que se llama Proxy. Entonces, Apache. mi profesor en ese tiempo me dijo que ese era un balanceador de carga a nivel de red. Entonces, bueno, después utilicé un Nginx porque me dijo que ese era un balanceador a nivel de aplicación. Entonces, yo quisiera saber más que nada cuál es la diferencia entre ese balanceo a nivel de aplicación y ese balanceo a nivel de red. Bueno, le respondo la pregunta y le digo que yo he usado ambos. Tanto NGX como HAProxy son lo mismo, o sea, sirven de la manera bien. Ambos funcionan hasta la capa 7 del modelo OSI. No sé si usted está familiarizado con el modelo OSI de referencia, que es un Sí. tema de redes. Entonces, ambos pueden llegar a la capa 7. ¿Qué significa capa 7? Que pueden balancear a nivel de aplicación y mantener la persistencia de las conexiones en la aplicación y transmitir bien los datos. Existen dos tipos de balanceadores clarísimos. Los que funcionan en la capa 7, que es la capa de aplicación del modelo de referencia, porque recordemos que realmente para el trabajo funciona el modelo TCP/IP, pero para modelo de referencia es el OSI. Y existen los balanceadores a capa 4. Un balanceador en capa 4 quiere decir que solo va a balancear en puertos. Ustedes cuando tengan su aplicación, sus aplicaciones van a escuchar en un puerto, el 80, el 443, el 2000, el 3000. Le vamos a asignar un puerto generalmente para que cuando ponga el navegador funcione. Entonces, cuando tengo una aplicación balanceada en capa 4, y le voy a dar un nombre de un balanceador en capa 4, el Piraña de Red Hat, por dar un nombre, deben haber mucho más. Ese usábamos en Cooperativa JEP. Es muy ligero, el balanceo es rapidísimo, pero solo me ve el puerto y a partir del puerto me genera un equilibrio entre los servidores para que reciban bien la carga, mientras que un Mod Security, que es el módulo del HAProxy de Apache, si mal no estoy, me puede corregir, o de un NGX, que está más de moda, pero el NGX generalmente se recomienda para todas las arquitecturas basadas en React, en Vue, en Node.js, en backend, porque va orientado a ese tipo de lenguajes, pero ya son balanceadores, sobre todo el HAProxy, que es muy completo, funciona en capa 7, más bien todo lo contrario, y este navegador al funcionar en capa 7 me permite hacer ciertas cosas, como acelerar la aplicación, hacer un caché del frontend para luego pasarle más rápido y que no vaya a consultar a hacer las aplicaciones, y me permite un sinnúmero de funcionalidades extras que ya interactúan con la aplicación para hacerle más rápida. Por ejemplo, si yo tengo un HAProxy y mi front-end es un poco pesado, puede ser que todo el front ya se descargue en la parte gráfica, en el balanceador, y el balanceador ya no les pide esos recursos a los servidores de aplicación y entrega rápido al cliente. Así que le descargo de una carga grande. Otra ventaja es que le puedo poner a cualquiera de los dos, bueno, es que le puedo poner un certificado SSL y bajar el uso del CPU y ya no ponerle a todos mis servidores de aplicación no ponerle a todos mis servidores de aplicación el certificado SSL, pero no sé si le respondí la pregunta. Sí, gracias. Esa era mi duda. Sí, de hecho, sí estaba bien que use HAProxy, no sé, capaz, no sé qué le dirían, pero es igual que un NGX, pero se usa más Sí, para... yo también me quedé así en ese tiempo, pero bueno. Sí, ya he usado los tres, de hecho, Piraña, NGX estoy usando ahora muchísimo, me gusta muchísimo, es muy bueno.
PH Proxy también es excelente. No sé si alguien más tiene una pregunta. Si no hay preguntas, bueno, yo creo que eso sería un poco la charla. Si alguien tiene algo particular que quieran indicar, lo pueden consultar cuando quieran, cuando gusten. Más bien para mí es un placer poder hablarles y poder tratar estos temas y poderles ayudar y soportar en cualquier dificultad que tengan. Muchísimas gracias. Bueno, debido a que no hay más preguntas, agradecemos por la ponencia al ingeniero Isaac Arteaga y a los participantes por acompañarnos en estos 3 días del primer Congreso de Ciencias de la Computación. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias.